muy buen día para todos, chicos y chicas, dándoles la bienvenida a esta nueva semana de formación, a esta nueva semana de clase. Vamos en torno a nuestro cronograma semanal. Para esta semana 5 vamos a hablar sobre la economía en escala dentro de una organización. Vamos a hablar de cómo, de alguna manera, la economía en escala reduce los gastos de producción dentro de una organización. Vamos a hablar también de qué es esa economía en escala dentro de una empresa y de cómo la podemos aumentar y qué ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, hablamos de pronto de la situación en la que la empresa reduce sus gastos y produce al expandirse, al crecer, de cómo puede producir más de alguna manera, de cómo una empresa tiene algunas características para crecer, tiene de pronto algunos tipos de costos como los fijos, los variables o como se dice de alguna manera, eh, también tiene que ver el tema del inventario, cómo se maneja dentro de este modelo o de el crecimiento de la economía en escala. Vamos a hablar de las características que se pueden manejar y se deben manejar. En ellas vamos a encontrar lo que es el tipo de característica financiera, tecnología y mercadeo. Vamos a hablar de respecto a todo lo que tiene que ver con los proveedores dentro de la organización y cómo ayudan para el crecimiento de una escala o para la economía. Vamos a ver todos los costos de producción que se manejan. Si una empresa produce 1.000 pelotas o produce 500, cómo se varían aquellos valores. Acá tenemos unos ejemplos que vamos a ver detalladamente. Vamos a ver la economía interna y la economía externa. Vamos a hablar también de alguno de estos ejemplos para que podamos entender y tener un poco más claro cómo se ve y se maneja estos tipos de economía. La economía creciente y también, claro que sí, tenemos la economía decreciente dentro de la organización. La constante, que es la que se puede manejar todo el tiempo. Tenemos el rendimiento constante, creciente y decreciente, que ya no tendría que ver realmente con el tipo de la economía, sino con el rendimiento que se maneja, las ventajas que se manejan de economía en la escala, en donde vamos a hablar de cómo se ve el aumento de producción, las mejoras de eficiencia, vamos a hablar de las mejoras de calidad. También obviamente tenemos algunas desventajas que pueden hacer que la empresa no tenga una muy buena economía. eh, la deseconomía en escala también, claro que existe y la vamos a detallar, vamos a hablar un poco de ella porque aquí es donde quizás muchas empresas logran fracasar dentro de un comercio o dentro de una posesión, dentro de un marketing, los factores que no podrían causar la deseconomía en escala y cerramos con algunas conclusiones, así que esta semana va a estar muy interesante, chicos. Nos vemos pronto y les mando un abrazo.